Vamos a ir, que ahora ya lo has mencionado, a esa época de finalización de estudios, que al Sí. final es una época clave, siempre lo decimos, que a mí personalmente me generó bastante incertidumbre y ansiedad. A ti, pues también, siempre es un momento en el que dices, tienes que tomar una decisión casi más importante que qué carrera estudio, y es dónde trabajo. Sí. Entonces, en tu caso fue un camino bastante guay, que fue irte a Holanda, si no me equivoco, a trabajar en HelloPrint. Sí. Entonces, cuéntanos un poco esa historia, cómo surgió esa oportunidad, por qué crees que surgió y cómo fue la experiencia allí. Bueno, esa oportunidad surge, remontándonos un poquito, estoy en Chile en ese momento. Bueno, me fui a Chile obviamente sin ningún medio, pero con la intención de trabajar y estudiar allí. Empiezo a entender un poquito del mundo startup en Chile y me llama la atención, me llama la chispa. Empiezo a ver que esa parte de emprendimiento que yo tenía en mi cabeza quizás se junta con el mundo startup. Entonces ya tengo esa semilla implantada. La segunda semilla es no tengo una capacidad de hablar inglés en absoluto. Entonces, cero no, lo justo, pero 0, algo. extremadamente básico. Cuentan anécdotas de HelloPrint que cuando llegué allí sabía solo pedir una cerveza, decir sí o no, pero me apañé. Pero tenía un conocimiento muy básico de inglés, entonces la segunda semilla es, oye, si yo quiero crecer y quiero crecer en el mundo de los negocios y también personalmente, aprender inglés es importante para mí. Entonces me decidí a buscar prácticas en el norte de Europa donde pudiera aprender inglés. ¿Por qué? Para aplicar en estos Erasmus que habían en norte de Europa o aprender inglés, yo no tenía ni siquiera ningún título, entonces era imposible, por eso fui a Latinoamérica y ahora será el momento para mí para dar el paso a ir a un país donde se hablara inglés. Empecé a buscar prácticas con estas dos semillas en la cabeza. Me contrataron en varias, de hecho, una en Praga, otra en Londres, pero yo seguía buscando porque no me conformaba con las opciones que tenía. Me contrataron, no me hicieron una oferta, pero no me conformaba. Y ese día que había un terremoto, de hecho, en Chile, me acuerdo perfectamente, llegué a HelloPrint. Te pilló de lleno en... Allí es muy común, o sea, de vez en cuando hay terremotos de zona pequeña sísmica, escala. Exacto, claro. coincide justo con la pieza tectónica, ¿no? Y para alguien que no está acostumbrado es anecdótico porque estábamos en un Starbucks y te quedas asustado, pero me quedé asustado y encontré HelloPrint. Vaya. Y ahí duré 5 minutos para darme cuenta que era el lugar que quería ir. Entonces fui a la página de la cultura, vi una cultura empresarial muy única, muy emprendedora, donde daban un espacio para que la gente pudiera crecer y desarrollarse junto a la empresa. Me convenció enseguida y no tenía otra misión en mi vida desde ese momento que me contrataran ahí. Entonces contacté de 500 maneras, pude entrar al proceso de selección, un proceso de selección bastante complejo y de muchas entrevistas, donde obviamente sin saber inglés lo que hice fue juntarme con una persona nativa toda la noche allí con el cambio de diferencia y apuntar en 15 páginas todas las preguntas y respuestas posibles y aprendérmelas como podía. Ir sin dormir a la entrevista para poder conseguirlo y ahí es como llegué a dar ese paso, ¿no? O sea, tenía claro que quería entrar en un ambiente emprendedor, en un lugar donde pudiera crecer y donde pudiera aprender inglés. Holanda estaba en mi lista por debajo del todo en países donde irme a vivir, pero bueno, fue una positiva sorpresa al final. Para mí has dado un montón de claves en 2 minutos. Lo primero, creo que dice mucho de tu persona en aquel momento, porque acababas de terminar los estudios o estabas terminando ya los estudios en busca de tu primer empleo, de tus primeras prácticas o lo que fuese, que no te hayas conformado, no te conformases en ese momento. Tenías una oferta de Praga o una oferta de Londres o diferentes posiciones. Creo que mucha gente, o justo hubiese cuando agarrado se a la hubiese primera ido, se hubiese lanzado, ¿no? Hubiese corrido como pollo sin cabeza, porque lo primero que dice, ostras, me llama mucha atención trabajar en el extranjero. En Praga, pues voy para allá, sin esperar a que le llamen la puerta en otra empresa, ¿no? Como habéis dicho, es un punto muy importante y clave. No es mi primera experiencia laboral, había trabajado en muchos sitios, pero mi primera experiencia laboral asociada con lo que quería conseguir. No os conforméis a la primera, hacer vuestra... Ahí está ya el hecho de invertir en ti mismo, buscar, no conformarte, tratar de seguir buscando hasta que encuentres algo que ves que te vaya a aportar al máximo. Y lo segundo, lo que me parece súper importante, es que creo que en ese momento no hay muchos alumnos o no hay muchos estudiantes que se paren a analizar si la cultura de la empresa va acorde a mi propio bagaje cultural o mis propios ideales. Sí. Creo que ese también es un punto muy positivo a recomendar, ¿no? Un punto muy positivo a recomendar a día de hoy, pero que el Andrés de ese momento no tenía ni idea. Para mí es más culpa de la empresa, que lo ponía en el centro de todo,
Y es lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Es lo que hizo que a mí me convenciera. Las demás empresas simplemente ofrecían prácticas, necesitaba prácticas y lo encontré. Ellos pusieron eso en mi cabeza y ahora recomendaría a cualquier persona que vaya a hacer unas prácticas que intenten entender el ambiente, las oportunidades a futuro y demás. Sí, porque además el hecho de que una empresa esté planteada ya así desde la base y eso junto con que tú estás empezando tu carrera profesional, que ya de primeras pongan en valor o que por lo menos intenten expresar y mostrar que para ellos es importante que tú crezcas como profesional con ellos, es muy importante porque por lo menos quiere decir que es algo que les preocupa y que si tú lo haces bien al final vas a tener esa oportunidad para crecer, porque muchas veces ocurre que con las prácticas muchas veces es que desde el mismo día que entras sabes que a lo mejor se te van a acabar las prácticas y te vas a ir porque realmente lo único que quieren es, pues, sí, dar ese tipo de formación, que tengas ese primer contacto, pero no quieren o no tienen la posibilidad real de quedarse con el talento que les interese y prestarte toda la atención que realmente necesitas, sobre todo en esa fase tan inicial. Entonces, realmente, sí, o sea, estoy súper alineado con ese consejo de, para las prácticas, para buscarlas, buscad un sitio muy bueno que de alguna forma podáis ver ese tipo de pensamiento de la empresa y esa filosofía que aporta la empresa, porque es vital. O sea, te va a dar una ventaja competitiva para después muy grande. Y reflexiona, ¿no? O sea, también es como lo hemos mencionado ante la universidad, pero reflexiona qué tipo de gente va a haber haciendo prácticas o trabajando en una empresa que tú no consideres que se alinee mucho contigo o que no te gusta o que a lo mejor el proceso de selección es poco selectivo, comparado con una que encaje mucho contigo. Claro. La capacidad luego de conocer contactos muy similares a ti o que tengan la misma visión o mindset, la probabilidad es muy alta. Entonces, que reflexiones sobre eso antes de elegir, diría. Claro. Y allí en Holanda, ¿qué es lo que más aprendiste? ¿Qué es lo que te traes a día de hoy o qué es las 3-4 cosas más importantes con las que te quedas? Bueno, el inglés empezando, ¿no? Obviamente, porque tenía que apañarme como pudiera. Que hace mucho frío también en Holanda. No, pero las cosas que me llevé fueron, lo primero, un grupo de gente increíble donde pude aprender una cantidad de información y conocimientos y amistades brutal. Vuelvo a repetir, diría de nuevo, la gente. Ahora mismo los socios que trabajan en WeValencia conmigo es el fundador de HelloPrint y él es director de HelloPrint en España. Entonces, gente que para mí ahora mismo son como amigos o familia y que pude conocer en ese momento. Y muchos aprendizajes sobre emprendimiento. Era una empresa totalmente abierta. Es todavía una empresa totalmente abierta donde puedes hablar con el director de lo que tú quieras y si te tratan por igual, donde puedes acceder a toda la información, donde tus ideas cuentan en la mesa. Es por eso, hago hincapié de nuevo, dependiendo de tus ambiciones, mira muy bien hacia dónde vas en unas prácticas o en un puesto de trabajo. No te conformes, La gente piensa que es un privilegio poder elegir. Bueno, depende de cuánto te esfuerces. Claro. ¿Cuántas veces has llamado? ¿Cuántas veces has ido a la oficina? ¿Has intentado? Entonces, yo creo que esas son las claves principales. La gente que me llevé, los aprendizajes sobre emprendimiento y luego ya mi crecimiento personal durante esa etapa. Claro. Cuéntanos un poco exactamente qué funciones desempeñaste desde el principio en HelloPrint. O sea, ¿cuál fue tu rol y por qué piensas que ese rol fue el que te ayudó a crecer y a mejorar en tu profesión? Creo que el rol en sí no me ayudó mucho. Lo que me ayudó mucho fue el ecosistema y el ambiente. Ese rol que empecé pues era como intern de ventas o grandes cuentas, en ese caso, para el mercado español. Por eso la fricción con el inglés era menos relevante al principio y pude estar allí. Y luego desarrollé una nueva línea de negocio. Entonces, HelloPrint es una empresa de productos impresos como un Amazon para todo tipo de demanda de impresión. Y yo, junto al equipo, desarrollábamos nueva línea de negocio para los distintos segmentos de clientes. Entonces, también existían ferias, ahí donde conocía a mi socio en España. Y fueron un periodo de unos 5 o 6 meses donde aprendo bastante. El rol en sí, pues también tenías que llamar mucho, hacer ventas, te da unas skills de ventas que eran interesantes, hasta que termina mi internship y decido venirme a Valencia, donde tienen oficinas, ¿no? Ahí es como empieza mi aventura en Valencia, ya casi 5 o 6 años aquí, pero fue el motivo, fue el conector. O sea, la decisión fue volver a Valencia, trabajar para HelloPrint aquí, entonces, o fundar un nuevo proyecto. No sé, no me ha aclarado muy bien cómo fue. No, la decisión primera de venir a Valencia fue exclusivamente HelloPrint y no HelloPrint en sí. Para mí la decisión fue
yo quería seguir aprendiendo de los emprendedores que había en ese ecosistema. Para mí habían 2 personas que son ahora mis socios, Hans y Robin. A Hans le dije, oye, se me acaban aquí las prácticas, me lo preparé un mes esto. Estaba temblando cuando se lo dije. Me acaban aquí las prácticas, pero quiero aprender más de ti, así que quiero trabajar para ti. Trabajo gratis, no tenía ni un duro para caerme. Trabajo gratis y si quieres te paseo el perro o te limpio la casa, pero quiero trabajar contigo y aprender. Y dijo, este chaval está loco, pero a ver qué, a ver qué hacemos. El segundo era Robin y me dijo, vale, quiero contratarte para venir a Valencia. Y dije, vale, tengo una condición, que es, yo voy, pero con la condición de que vaya a poder trabajar mano a mano contigo y crecer contigo. Lo que haga me da un poco más igual, pero teníamos un proyecto muy interesante para crecer el mercado español aquí en HelloPrint. Así que el motivo principal de venir a Valencia fue HelloPrint y precisamente poder trabajar con esta persona. Claro, o sea, pudiste identificar a esos 2 compañeros que su forma de trabajar creo que se alineaba mucho a una figura con la que te podrías parecer o a la que te querías parecer en un futuro, ¿no? Entiendo. Sí. Y creo que querías absorber todos los conocimientos que ellos te fuesen dando en ese momento, ¿no? Sí, eso es uno de los consejos que daría si este podcast está enfocado a gente más joven. Busca esos mentores, esa gente que te quieres parecer a ellos. Esa gente probablemente, muchos de ellos hayan pasado por un proceso donde otra gente les haya ayudado. Entonces, búscales, trata de aportar valor, trata de ser humilde y probablemente te den mucho de vuelta. Yo tuve mucha suerte con los mentores que he tenido y tengo hasta ahora. Ese es el factor más clave que me ha llevado a poder tener algo de éxito como emprendedor. Pero recomendaría sin duda que se enfoquen en encontrar esos mentores y en aportar valor y construir relación.